Hay una partida que se juega en cada rincón de la existencia humana, una partida que no se anuncia, que no se declara, que opera en los intersticios de cada conversación, cada mirada, cada silencio calculado. Esta partida no distingue entre quienes poseen fortunas y quienes apenas sobreviven, entre quienes ostentan títulos académicos y quienes jamás pisaron una universidad, porque todos, sin excepción alguna, participamos involuntariamente en este combate silencioso que determina quién asciende y quién permanece en el polvo, quién dicta las reglas y quién las obedece ciegamente sin siquiera comprender que existen. Nicolás Maquiavelo lo descifró hace más de 5 siglos cuando escribió sus tratados sobre el arte de gobernar. Pero sus enseñanzas trascienden los salones de las cortes renacentistas para infiltrarse en cada aspecto de tu existencia contemporánea, en tu empleo, en tus vínculos afectivos, en la manera en que el mundo te percibe y en el destino que inconscientemente estás tejiendo para ti mismo con cada decisión que tomas o dejas de tomar. Si estas palabras resuenan con algo que has experimentado, pero nunca supiste nombrar, si sientes que hay verdades ocultas que explican fracasos que atribuiste a la mala fortuna o traiciones que jamás comprendiste, entonces acompáñame en este viaje suscribiéndote y activando las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir alterará permanentemente tu comprensión de las relaciones humanas y de la arquitectura invisible que sostiene toda estructura de influencia y dominio. El primer mandamiento del estratega constituye una verdad tan antigua como la civilización organizada, pero que pocos tienen la lucidez de aplicar. Jamás proyectes una sombra que eclipse la luminosidad de quien ocupa el trono sobre ti. La vanidad humana representa el talón de Aquiles más sensible y más peligroso que existe, porque cuando haces sentir inferior a quien posee autoridad sobre tu destino, no generas admiración ni gratitud, generas una amenaza existencial que será neutralizada sin contemplaciones ni advertencias previas. El error imperdonable de los talentosos ingenuos reside en la creencia romántica de que sus capacidades hablarán por sí solas, que el mérito será reconocido y recompensado automáticamente por un universo justo que premia a los más capaces. La realidad demuestra exactamente lo contrario. El talento que brilla con demasiada intensidad no se percibe como activo valioso, se percibe como afrenta personal, como espejo cruel que refleja las limitaciones de quien debería sentirse superior e incuestionable. Galileo Galilei comprendió esta dinámica cuando presentó descubrimientos que desafiaban el orden cósmico establecido por las autoridades eclesiásticas, y en lugar de confrontar directamente al poder institucional, tuvo la astucia de dedicar su obra al Papa mismo, transformando lo que podría haber sido su condena en acto de reverencia calculada que protegió su vida y su legado. La estrategia del astuto no consiste en apagar su propia llama, sino en convertirse en satélite que refleja la luminosidad del astro dominante, brillando lo suficiente para ser notado y valorado, pero jamás lo suficiente para provocar un eclipse que despierte instintos destructivos en quien controla tu ascenso. Sin embargo, existe una excepción brutal a esta primera ley. Cuando el amo ya tambalea sobre cimientos podridos, cuando su estrella se extingue visiblemente y su caída se aproxima como inevitable, dudar en ese momento se convierte en el error más costoso que puedes cometer. Quienes no se atreven a sobresalir cuando el régimen agoniza serán arrastrados hacia el abismo junto con la estructura moribunda que intentaron proteger por lealtad mal entendida. El estratega genuino desarrolla la capacidad de leer las señales del declive institucional, de percibir cuándo la reverencia se convierte en complicidad con la decadencia, y actúa en consecuencia
para posicionarse favorablemente ante el nuevo orden que inevitablemente surgirá de las cenizas del antiguo. Pero si quienes ostentan autoridad representan peligro latente permanente, surge entonces la interrogante inevitable que todo estratega debe confrontar. ¿En quién depositar la confianza cuando el tablero está poblado exclusivamente de jugadores con intereses ocultos y agendas propias? La respuesta que Maquiavelo ofrece resulta incómoda, casi brutal en su honestidad, pero se fundamenta en el conocimiento más profundo de la psicología humana que cualquier tratado filosófico haya articulado. Tus amigos cercanos, aquellos en quienes depositas tu fe inquebrantable y tus secretos más vulnerables, constituyen potencialmente tus adversarios más peligrosos, porque la cercanía excesiva engendra expectativas desmedidas, comparaciones constantes y una envidia silenciosa que fermenta en la oscuridad de los corazones hasta transformarse en resentimiento activo. Cuando un amigo cercano contempla tu ascenso, no siempre celebra tu victoria con la alegría que su rostro aparenta. Frecuentemente experimenta un aguijón invisible que le recuerda su propia estagnación, sus propias oportunidades perdidas, y ese resentimiento disfrazado de afecto sincero puede transformarse en traición devastadora precisamente cuando menos la esperas y más vulnerable te encuentras. Por el contrario, el antiguo enemigo que se convierte en aliado posee una cualidad invaluable que el amigo de toda la vida jamás puede ofrecer: la necesidad desesperada de demostrar que merece la segunda oportunidad que le has concedido, de probar mediante acciones consistentes que su lealtad actual es genuina y permanente. Abraham Lincoln demostró magistralmente esta verdad cuando conformó su gabinete con sus rivales más acérrimos, hombres que habían conspirado contra él públicamente, que lo habían despreciado en discursos y publicaciones, pero que una vez incorporados a su círculo de confianza, se transformaron en colaboradores de lealtad inquebrantable. Comprendían visceralmente que el más mínimo tropiezo, la más pequeña señal de deslealtad, confirmaría ante el mundo que jamás debieron haber sido perdonados, y esta presión constante los convertía en aliados más confiables que cualquier amigo de infancia cuya lealtad se da por sentada. El amigo se comporta como el felino doméstico que ronronea en tu regazo hasta que percibe la menor incomodidad, y entonces desgarra con sus garras aquello que antes acariciaba, mientras que el enemigo redimido actúa como el can adiestrado que protege con ferocidad porque comprende que su supervivencia depende enteramente de tu bienestar y tu confianza continuada. Y como la confianza plena no es más que ilusión reconfortante para quienes prefieren el autoengaño sobre la lucidez, emerge la necesidad imperiosa de dominar el arte ancestral del disimulo, de ocultar las verdaderas intenciones bajo capas de ambigüedad cuidadosamente construida. Quien revela sus deseos más profundos entrega voluntariamente las llaves de su propia fortaleza a cualquiera que observe con atención suficiente, porque conocer lo que genuinamente anhelas significa conocer exactamente cómo seducirte con promesas falsas, manipularte mediante esperanzas fabricadas o destruirte arrebatándote precisamente aquello que más valoras. Los verdaderos arquitectos del destino jamás pronuncian en voz alta aquello que genuinamente persiguen. En su lugar, construyen laberintos elaborados de señales contradictorias, cortinas de humo, migajas de información cuidadosamente diseñadas para desorientar a quienes intentan descifrar sus verdaderas motivaciones. Napoleón Bonaparte operó durante años bajo la máscara convincente del republicano devoto, pronunciando discursos inflamados en defensa de los valores revolucionarios que las masas anhelaban escuchar, mientras en su interior el plan permanecía inmutable desde el principio:
coronarse emperador de un continente entero. Conviértete en niebla, en sustancia que parece sólida y tangible desde la distancia, pero que se disipa entre los dedos de quien intenta apresarla, dejando únicamente confusión, incertidumbre y la sensación perturbadora de no poder asir nada concreto ni predecible. La siguiente revelación ataca directamente uno de los impulsos más difíciles de controlar para el ser humano promedio: la compulsión casi patológica por llenar los silencios incómodos con palabras que nadie solicitó. En el teatro del poder, cada vocablo pronunciado representa una moneda que gastas sin garantía de retorno, una pista que ofreces gratuitamente a observadores atentos, un fragmento de ti mismo que entregas a potenciales adversarios que almacenan información esperando el momento oportuno para utilizarla. Quienes hablan en exceso no solo pierden el control de su propia narrativa, sino que, sin advertirlo, proporcionan munición abundante a quienes observan pacientemente desde las sombras, catalogando debilidades, registrando contradicciones, esperando la oportunidad perfecta para utilizar esa información acumulada. El silencio calculado, por el contrario, constituye una fortaleza impenetrable, un aura de misterio que perturba, fascina y genera en los demás la proyección de una sabiduría y un conocimiento que quizás ni siquiera posees, pero que ellos asumen debes tener precisamente porque no te apresuras a demostrar nada. Los grandes financieros de la historia raramente abrían la boca en reuniones donde otros competían desesperadamente por demostrar su brillantez. Y precisamente ese mutismo calculado generaba la percepción intimidante de que conocían secretos que los demás ni siquiera podían imaginar. Si las palabras pueden traicionarte tan fácilmente, imagina entonces el valor incalculable de aquello que te precede sin que pronuncies una sola sílaba: tu reputación. Esta constituye la moneda más valiosa en el mercado de las influencias, el escudo invisible que determina si serás respetado instantáneamente, temido preventivamente, obedecido sin cuestionamiento o simplemente ignorado como irrelevante. En el mundo real que opera más allá de los cuentos infantiles sobre meritocracia, aquello que las personas creen que eres importa infinitamente más que quien realmente eres, porque los seres humanos juzgamos con los ojos mucho antes que con la razón, y la imagen que proyectas define completamente las expectativas, los comportamientos y las oportunidades que el mundo te presenta o te niega. Protege tu reputación como protegerías tu propia existencia física, porque una vez agrietada seriamente, restaurarla completamente se convierte en tarea prácticamente imposible que consume recursos infinitos sin garantía de éxito. Las familias más poderosas del Renacimiento florentino fueron destruidas completamente, no por ejércitos invasores ni por conspiraciones palaciegas, sino por rumores persistentes, estratégicamente sembrados, que erosionaron los cimientos de la confianza social, hasta provocar su colapso total e irreversible. Pero proteger tu imagen resulta completamente insuficiente si el mundo simplemente te ignora, porque en el juego del poder la invisibilidad equivale funcionalmente a la inexistencia completa. El universo no recompensa a los discretos esperanzados, a los tímidos que aguardan ser descubiertos, a quienes se ocultan, esperando que sus méritos intrínsecos eventualmente sean reconocidos por alguna fuerza justa e imparcial. Lo que no se percibe carece absolutamente de valor. Lo que no genera impacto visual y emocional simplemente no existe en la conciencia colectiva que determina quién asciende y quién permanece en el anonimato. Los grandes líderes a lo largo de la historia comprendieron intuitivamente que la presencia magnética
el espectáculo cuidadosamente orquestado, el simbolismo visual constituyen herramientas tan poderosas o más que la competencia técnica pura. Un estratega mediocre que domina el arte de hacerse notar frecuentemente acumula más influencia y recursos que un genio silencioso que permanece en las sombras esperando un reconocimiento que jamás llegará porque nadie sabe que existe. Si has llegado hasta este punto del recorrido, significa que algo en tu interior reconoce estas verdades incómodas, que experiencias de tu pasado cobran nuevo sentido bajo esta iluminación diferente. Si deseas continuar explorando los territorios más reveladores del comportamiento humano, demuéstralo ahora mismo pulsando el botón de me gusta y asegurándote de estar suscrito, porque la segunda mitad de este viaje contiene revelaciones aún más transformadoras que las anteriores. Una de las estrategias más gélidas y efectivas que el estratega puede implementar consiste en comprender profundamente que su mente vale infinitamente más que sus manos, que el verdadero poder no reside en la ejecución agotadora, sino en la orquestación elegante. ¿Para qué agotar tu energía limitada, tu tiempo irrecuperable, tus recursos escasos, cuando existe una multitud dispuesta, consciente o inconscientemente, a trabajar en tu beneficio, mientras tú te reservas para las decisiones que realmente importan? Mientras los ingenuos se desgastan físicamente creyendo devotamente que el esfuerzo puro constituye la clave exclusiva del ascenso, los astutos se dedican al mando silencioso, a la manipulación sutil de las circunstancias, a cosechar los frutos del trabajo ajeno, presentándolos como logros propios, con la elegancia suficiente para que nadie perciba la maniobra. El mundo está poblado de individuos que dedican vidas enteras al trabajo arduo, sin comprender jamás la razón por la cual otros, aparentemente menos esforzados, ascienden más rápido y más alto con menor desgaste visible. Existe un nivel de maestría aún más refinado que consiste en invertir completamente la dinámica habitual del poder, en lugar de perseguir desesperadamente, ser perseguido. En lugar de buscar ansiosamente, ser buscado con urgencia por otros. Quien reacciona ya ha perdido la partida antes de comenzarla, porque el control genuino nunca reside en el perseguidor que gasta energía en la caza, sino en quien establece las condiciones del encuentro, quien mueve a los demás según su voluntad sin aparentar mover un solo dedo. Cuando obligas a otros a desplazarse hacia ti mediante incentivos irresistibles, inevitablemente abandonan sus propias defensas cuidadosamente construidas, sus propios planes elaborados, su terreno seguro y familiar, y al avanzar hacia territorio que tú controlas, se vuelven vulnerables, expuestos, desequilibrados, mientras tú permaneces inmóvil en el centro del tablero, dictando las condiciones desde una posición de fortaleza absoluta. Un error fatal que innumerables personas cometen a lo largo de sus vidas consiste en creer firmemente que convencer es cuestión exclusiva de argumentos brillantes, de retórica persuasiva, de lógica implacable que abruma al interlocutor. Ingenuos. Las discusiones directas constituyen trampas mortales disfrazadas de diálogo constructivo. Porque cada vez que intentas imponer tu razón mediante palabras, aunque parezcas ganar momentáneamente el intercambio, lo que realmente siembras en el terreno fértil del ego ajeno es resentimiento profundo, herida en el orgullo, deseo latente de venganza que eventualmente encontrará su momento de manifestarse. A nadie le gusta sentirse derrotado públicamente en un debate, y la humillación, incluso cuando se disfraza elegantemente de intercambio intelectual civilizado, deja cicatrices invisibles pero permanentes que tarde o temprano regresarán para atormentarte cuando menos lo esperes. Existe un peligro más sutil e insidioso que cualquier adversario declarado y visible:
la compañía habitual de quienes cargan nubes oscuras perpetuamente sobre sus cabezas, quienes viven en estado permanente de crisis y desgracia. La infelicidad crónica, el fracaso recurrente, la desgracia repetitiva se comportan como enfermedades altamente contagiosas de transmisión invisible pero devastadoramente efectiva. La presencia constante de personas atrapadas en espirales descendentes interminables tiene un efecto corrosivo, aunque imperceptible en el corto plazo. Drena tu energía vital, erosiona tu confianza ganada con esfuerzo, sabotea tu visión optimista del mundo hasta arrastrarte lentamente hacia el mismo abismo que ellos habitan permanentemente. No todas las desgracias son producto del azar caprichoso. Muchos individuos inconscientemente construyen su propia ruina mediante patrones repetitivos de autosabotaje, y lo más peligroso es que desean también inconscientemente que sus semejantes los acompañen en la caída para validar su narrativa de victimización universal. Una de las fuentes de control más poderosas y duraderas reside en la capacidad de hacerte absolutamente indispensable para quienes te rodean y de quienes dependes. En el momento preciso en que alguien comprende claramente que ya no te necesita para nada importante, te conviertes instantáneamente en desechable, en prescindible, en pieza que puede ser reemplazada sin consecuencias significativas ni sentimiento de pérdida. La dependencia que otros desarrollan hacia ti constituye el fundamento sólido de tu libertad operativa, porque quienes dependen de tus servicios obedecen tus directrices, quienes necesitan lo que ofreces ceden ante tus condiciones. Quienes no pueden funcionar adecuadamente sin tu participación se someten a tus términos sin resistencia significativa. El verdadero poder no reside únicamente en la acumulación de fuerza bruta ni en la posesión de recursos materiales abundantes, sino en la capacidad estratégica de convertirse en engranaje esencial cuya ausencia provoca el colapso parcial o total del sistema que te rodea. Existe una paradoja deliciosa en el arsenal del estratega consumado. Nada desarma más profunda y completamente las defensas ajenas que un gesto aparentemente sincero y desinteresado. La mente humana ha sido entrenada durante milenios de evolución social para detectar engaños evidentes, mentiras flagrantes, malas intenciones declaradas mediante señales obvias. Pero ante la generosidad inesperada que parece no pedir nada a cambio, ante la honestidad aparente que parece vulnerable, ante el regalo que no se solicitó ni se esperaba, las defensas psicológicas se desploman completamente porque no hay amenaza visible contra la cual protegerse. El estratega astuto emplea esta verdad fundamental ofreciendo favores calculados, palabras amables estratégicamente distribuidas, actos de aparente bondad que esconden en su interior el caballo de Troya de sus verdaderas intenciones futuras. La naturaleza humana, observada en su estado más puro y desprovisto de máscaras sociales, no se guía por la bondad abstracta, ni por el recuerdo agradecido de favores recibidos. Se mueve casi exclusivamente por el interés propio, disfrazado elegantemente de racionalidad objetiva. Si crees genuinamente que alguien te auxiliará con entusiasmo, porque en el pasado tú lo auxiliaste generosamente, estás destinado a la decepción amarga, porque el mundo real no funciona según principios de reciprocidad emocional automática. Olvidamos rápidamente lo que otros hicieron por nosotros porque la deuda moral resulta incómoda, pesada, una herida constante en el orgullo que preferimos ignorar o minimizar. Por eso, cuando necesites algo de alguien, jamás apeles a su compasión, ni le recuerdes favores pasados, esperando gratitud. Eso solo generará resistencia defensiva, vergüenza incómoda, incluso hostilidad abierta. La solución es elegante en su simplicidad.
Muéstrale exactamente qué gana él personalmente al ayudarte. Apela directamente a su egoísmo, a su vanidad, a sus deseos ocultos de beneficio propio. El juego del poder es fundamentalmente un juego de información privilegiada y su gestión estratégica. Quien posee conocimiento que otros desconocen, controla las variables del tablero. Quien carece de información relevante, obedece ciegamente directrices cuya lógica no comprende. En el mundo real que opera más allá de las fantasías igualitarias, la información vale más que el dinero acumulado, más que la fuerza física, más que cualquier recurso tangible que puedas nombrar, porque conocer los deseos secretos, temores ocultos y planes no declarados de los demás te otorga el poder extraordinario de anticipar sus movimientos antes de que los ejecuten, de ofrecerles exactamente lo que anhelan antes de que lo soliciten abiertamente, o de arrebatarles precisamente aquello que más valoran en el momento más devastadoramente oportuno. A veces conocer no basta por sí solo. Hay que actuar con precisión absoluta en el momento correcto. Y aquí la ley es completamente implacable. Cuando decidas neutralizar a un adversario que representa amenaza genuina, hazlo completamente, sin dejar resquicios para su recuperación ni espacios para su reagrupación futura. La historia universal está poblada abundantemente por los cadáveres metafóricos de quienes creyeron ingenuamente poder ser generosos en la victoria, de quienes perdonaron a enemigos debilitados, pensando que la amenaza había pasado definitivamente. Dejar al adversario con vida funcional, aunque aparentemente derrotado y sometido, constituye garantía prácticamente absoluta de que resurgirá más tarde, más fortalecido por el resentimiento acumulado, más determinado a destruirte completamente como venganza por la humillación sufrida. El poder no reside únicamente en la acción visible, sino también en la ausencia estratégicamente calculada. Cuando algo abunda, pierde automáticamente su valor percibido. Cuando escasea, se convierte instantáneamente en objeto de deseo intenso. Así funcionas tú en el ecosistema social que te rodea. Estar siempre disponible sin restricciones, siempre presente sin excepciones. Siempre accesible sin filtros te vuelve predecible, fácil de ignorar, carente del misterio que genera fascinación. El mundo no valora lo constante y garantizado. Venera instintivamente lo que parece escaso, difícil de obtener, reservado para ocasiones especiales. Tu presencia debe gestionarse como recurso limitado y valioso. Aparece cuando tu llegada genere impacto máximo y memorable, desaparece cuando tu ausencia provoque incomodidad, deseo intenso y especulación sobre tu paradero y actividades. Los seres humanos somos criaturas que buscan desesperadamente patrones predecibles. Necesitamos previsibilidad para sentirnos seguros, para creer que poseemos algún grado de control sobre nuestro entorno inmediato y las personas que lo habitan. Pero cuando alguien rompe sistemáticamente esos patrones reconfortantes, cuando actúa fuera de toda lógica predecible que permita anticipación, surge inevitablemente la incomodidad profunda, el temor ante lo desconocido y, consecuentemente, la sumisión preventiva ante quien no puede ser calculado. Quien se vuelve completamente predecible se transforma automáticamente en blanco fácil para cualquier adversario mínimamente competente. Sus acciones pueden anticiparse con precisión, sus planes descifrarse con paciencia, sus debilidades explotarse sistemáticamente en el momento oportuno. La tentación natural ante las amenazas percibidas consiste en construir fortalezas protectoras, erigir muros defensivos, crear distancia física y emocional que parezca ofrecer seguridad. Sin embargo, en el juego del poder genuino, el aislamiento no protege como imaginas, condena silenciosamente. Distanciarte de las masas,
mantenerte al margen del flujo constante de información y las dinámicas sociales cambiantes te hace perder perspectiva crucial sobre lo que realmente está en juego en cada momento. Te impide percibir los movimientos sutiles de tus adversarios, escuchar los rumores antes de que se conviertan en verdades establecidas e irreversibles, forjar las alianzas oportunas que podrían salvarte en momentos de crisis. No todos los adversarios son iguales ni responden de la misma manera ante las mismas tácticas, y este es un error fundamental que se paga con consecuencias potencialmente devastadoras. Cada persona lleva dentro una combinación absolutamente única de orgullo, vanidad, inseguridad, impulsividad y capacidad de rencor prolongado que puede manifestarse años después del agravio original. Malinterpretar el perfil psicológico de quien enfrentas puede resultar fatal para tus planes, porque hay quienes ante el ataque capitulan rápidamente y desaparecen de tu radar sin consecuencias, pero también existen aquellos que, incluso cuando parecen derrotados y sometidos, dedican el resto de sus existencias a planificar pacientemente, esperar el momento oportuno y construir en silencio absoluto su venganza definitiva. Comprometerse abiertamente con una causa específica, una facción política, un bando ideológico, representa la pérdida parcial pero significativa de tu poder, de tu libertad de movimiento, de tu capacidad de negociar y maniobrar desde la neutralidad estratégica. El necio impaciente es quien se apresura a tomar partido público, quien se enamora de una idea o un líder hasta el punto de renunciar voluntariamente a su independencia de criterio y acción. El estratega sabio observa cuidadosamente las partes en conflicto, alimenta a ambas cuando conviene a sus intereses, las manipula según sus necesidades del momento y únicamente se alinea temporalmente con aquella que ofrece la mayor ventaja concreta en ese momento específico, manteniendo siempre la opción de cambiar de bando si las circunstancias lo requieren. Un juego silencioso pero constante se desarrolla en todo entorno social y sorprendentemente pocos son verdaderamente conscientes de su existencia. A nadie le gusta sentirse inferior intelectualmente frente a otros, especialmente frente a quienes considera sus pares o subordinados. En el momento preciso en que pareces demasiado brillante, demasiado elocuente, demasiado estratégicamente sofisticado, despiertas en los demás un instinto defensivo primitivo e incontrolable. La envidia corrosiva y el resentimiento silencioso comienzan a crecer como hierba invasora en terreno fértil y eventualmente, por muy capaz que genuinamente seas, el entorno social deseará secretamente tu caída para restaurar el equilibrio psicológico que tu brillantez visible perturbó. Hay momentos específicos en el juego donde luchar abiertamente no representa fortaleza admirable, sino necedad absoluta, disfrazada de valentía. Existen situaciones donde resistir tercamente, confrontar directamente, insistir en mantener posiciones, es exactamente lo que tu adversario más desea de ti, porque te desgasta mientras él conserva energías. En esos instantes críticos, la rendición aparente no constituye debilidad vergonzosa, sino estrategia refinada de alto nivel. Ceder temporalmente permite ganar tiempo valioso, recuperar fuerzas agotadas, aguardar pacientemente a que el otro se confíe excesivamente, se distraiga con otros asuntos, baje sus defensas construidas, solo para ser golpeado devastadoramente cuando menos lo espera y más vulnerable se encuentra. En el mundo del poder, la dispersión de esfuerzos equivale a debilidad estructural, que tarde o temprano cobrará su precio. Quienes pretenden abarcarlo todo simultáneamente
complacer a todos los bandos, perseguir múltiples objetivos dispersos, fracasan invariablemente porque la energía, el tiempo, los recursos y la capacidad de influencia son limitados por naturaleza. El poder pertenece exclusivamente a quienes saben concentrarse con intensidad absoluta, a quienes eligen una mina rica en potencial y excavan incansablemente hasta el fondo sin permitirse distracciones con otras vetas aparentemente prometedoras que dispersarían su atención y diluirían su impacto. No basta con ser genuinamente influyente, hay que construir simultáneamente la percepción pública de esa influencia, porque la realidad y la percepción no siempre coinciden. En los círculos donde se ejerce el poder real, quienes sobreviven y prosperan no son necesariamente los más agresivos ni los más capaces técnicamente. Son los más encantadores y socialmente inteligentes, aquellos que dominan el arte sutil de seducir, de hacerse querer, de parecer absolutamente indispensables mientras manipulan los hilos del poder desde las sombras cómodas de la invisibilidad operativa. Lo que distingue al hombre común de los verdaderos arquitectos del destino es su capacidad demostrada de transformación permanente según las circunstancias lo exijan. Jamás aceptes pasivamente los roles que la sociedad intenta imponerte, porque quien acepta una etiqueta limitante, quien se instala cómodamente en una identidad fija y predecible, quien permite ser reducido a una definición simple, está firmando inconscientemente su sentencia de insignificancia perpetua. El mundo admira profundamente a quienes se reinventan constantemente, a quienes cambian de forma según las circunstancias específicas lo demanden. Sé múltiple y versátil. Sé exactamente lo que el juego requiera en cada momento particular. Héroe o villano, sabio o aparentemente ingenuo, aliado confiable o rival temible, según el contexto específico, la estrategia del momento y tus intereses de largo plazo cuidadosamente calculados. En el juego del poder visible debes mantener imagen de modelo de virtud pública, mientras tus maniobras reales permanecen completamente invisibles para observadores casuales. Tus errores inevitables, tus manipulaciones necesarias, tus movimientos cuestionables jamás deben ser visibles al público general que juzga superficialmente. Las masas necesitan creer firmemente que los líderes son éticos, justos y correctos, aunque entre bastidores el juego sea completamente diferente y mucho más complejo de lo que las narrativas públicas sugieren. Siempre que debas ejecutar algo reprochable o controvertido, delega la responsabilidad visible a otros. El peso de la acción potencialmente criticable debe recaer sobre un intermediario dispuesto a cargar con las consecuencias públicas mientras tú mantienes intacta tu aura de impecabilidad y corrección moral. Una de las verdades más inquietantes, pero fundamentales sobre la naturaleza humana, es que las personas no soportan el vacío existencial de significado. No toleran la incertidumbre prolongada ni el azar aparente sin sentido explicativo. Necesitan desesperadamente creencias estructuradoras, mitos orientadores, líderes carismáticos, causas trascendentes, símbolos unificadores que otorguen significado coherente a su existencia fragmentada. Quien ofrece esas respuestas reconfortantes se convierte automáticamente en fuente aparentemente inagotable de poder e influencia. Las personas no buscan verdad objetiva que puede ser incómoda. Buscan pertenencia emocional, explicación satisfactoria al sufrimiento inevitable, dirección clara ante el caos aparente que las rodea. El mayor pecado imperdonable en el juego del poder es la timidez visible, la vacilación evidente, la duda manifiesta ante las decisiones importantes. La indecisión se comporta exactamente como sangre fresca en aguas infestadas de depredadores. Atrae inmediatamente adversarios oportunistas,
señala debilidad aprovechable, invita abiertamente al ataque preventivo de quienes detectan vulnerabilidad explotable. Quienes dudan visiblemente pierden antes de comenzar. Quienes tiemblan ante sus propias decisiones invitan activamente al mundo a desafiarlos, a probar sus límites, a empujarlos cada vez más hacia posiciones defensivas insostenibles. Existe una diferencia absolutamente definitiva entre quienes juegan juegos ocasionales, improvisando según las circunstancias, y quienes dominan genuinamente el arte del poder con maestría estratégica, la previsión sistemática, la planificación exhaustiva de principio a fin, que contempla múltiples escenarios posibles. El juego no se trata de improvisar brillantemente ante cada situación nueva, ni de confiar ingenuamente en el azar favorable. Se trata de controlar sistemáticamente cada variable posible, cada resultado potencial, cada consecuencia de cada acción contemplada antes de ejecutarla. El mundo no admira el esfuerzo visible que implica limitaciones. Admira el talento aparentemente natural que parece innato, lo que parece fluir sin esfuerzo como don divino. El trabajo arduo evidente, el sacrificio visible, el esfuerzo transparente no inspiran respeto ni admiración. Frecuentemente inspiran condescendencia o incluso desprecio. El poder reside en aparentar actuar completamente sin esfuerzo, en resolver problemas complejos sin despeinarse visiblemente, en conquistar objetivos difíciles sin siquiera parecer intentarlo con particular intensidad. Una de las trampas más sofisticadas y efectivas consiste en controlar cuidadosamente las opciones que otros creen elegir libremente según su voluntad autónoma. Quien presenta las alternativas disponibles controla completamente el juego sin que los participantes lo perciban. La ilusión de elección libre es herramienta antiquísima de dominación psicológica. No necesitas obligar coercitivamente a nadie a hacer lo que deseas. Simplemente estructura el escenario de tal manera que cualquier opción que seleccionen te conduzca exactamente hacia donde pretendías llevarlos desde el principio del intercambio. Nadie desea genuinamente la verdad desnuda, cruda, directa sobre su situación real. Los seres humanos quieren historias reconfortantes, quieren magia esperanzadora, quieren ilusión sostenible, quieren creer firmemente que existe algo más grande, más significativo, más prometedor que la monotonía ordinaria de la realidad cotidiana que experimentan. Quien domina la imaginación colectiva, domina efectivamente el mundo, porque al convertirte en fuente confiable de sueños inspiradores, esperanzas renovadas, deseos ocultos articulados, te vuelves absolutamente indispensable para quienes dependen emocionalmente de las narrativas que proporcionas. Detrás de cada fortaleza aparente, cada postura intimidante, cada máscara social cuidadosamente construida, existe invariablemente un punto débil oculto, una grieta disimulada que una vez descubierta mediante observación paciente, se convierte en llave del control absoluto sobre esa persona. Por muy poderoso, influyente o imponente que alguien parezca externamente, siempre hay algo específico que lo debilita significativamente. Una vieja inseguridad nunca superada, un temor inconfesable que lo paraliza, una vanidad oculta que puede explotarse, una necesidad emocional tan profunda que se transforma en ceguera táctica aprovechable. No tratamos a los demás como genuinamente son, los tratamos según aparentan ser ante nuestros ojos condicionados. El mundo es profundamente sensible a las señales sutiles de estatus, valor e importancia que proyectamos constantemente. Quienes se comportan como personas comunes sin distinción, quienes aceptan pasivamente ser percibidos como uno más del montón, terminan siendo tratados exactamente de esa manera sin excepciones favorables. El respeto genuino no se concede gratuitamente,
se exige mediante presencia, se provoca mediante actitud, se impone mediante comportamiento consistente, no mediante fuerza bruta amenazante, sino mediante postura, lenguaje corporal, la forma característica de ocupar el espacio, de sostener la mirada, de modular la voz, de moverse con propósito. Ejecutar la acción correcta en el momento equivocado equivale funcionalmente a cometer un error costoso. El tiempo es el juez supremo e inapelable del juego del poder. Quienes no aprenden a esperar pacientemente, a observar atentamente, a interpretar correctamente las señales sutiles del momento oportuno, terminan actuando prematuramente y fracasando estrepitosamente, o actuando tardíamente, y siendo superados por competidores más atentos al ritmo de los acontecimientos. Prestar atención significativa a problemas menores, a adversarios insignificantes, a provocaciones irrelevantes, es concederles gratuitamente más poder del que merecen por sus propios méritos. El mero acto de reconocer públicamente un problema menor, de preocuparse visiblemente por él, de reaccionar emocionalmente ante provocaciones calculadas, valida innecesariamente su existencia y frecuentemente eso es exactamente lo que el provocador deseaba lograr. Que te rebajes a su nivel, que gastes energía valiosa en batallas que jamás merecieron tu atención ni tus recursos limitados. Las personas no siguen ideas abstractas por muy lógicas que sean. Siguen imágenes impactantes, símbolos evocadores, narrativas visuales y emocionales que capturan su imaginación antes de que la razón pueda intervenir críticamente. En un mundo completamente saturado de información competitiva y distracciones constantes, quienes no comprenden el arte fundamental del espectáculo estratégico desaparecen irremediablemente entre la multitud indiferenciada de voces que compiten por atención sin obtenerla. Por brillante que genuinamente seas, por vanguardistas que sean tus ideas innovadoras, exhibirlas abiertamente sin cautela suele constituir sentencia de muerte social anticipada. Las masas no perdonan fácilmente a quienes parecen querer colocarse visiblemente por encima de ellas, a quienes desafían convenciones establecidas de manera evidente y provocadora. Piensa libremente como desees en la intimidad absoluta de tu mente, pero compórtate públicamente como los demás esperan razonablemente que te comportes hasta que tengas poder suficiente para imponer tus propias reglas sin consecuencias adversas. La mayoría de las personas se rigen casi exclusivamente por emociones inmediatas, y cuando están tranquilas, equilibradas, seguras de su posición, resultan significativamente más difíciles de manipular efectivamente. Pero agita deliberadamente sus emociones, provócalas calculadamente, irrítalas sutilmente, desconciértalas estratégicamente, y súbitamente la racionalidad protectora se evapora completamente. El control emocional desaparece, quedan únicamente impulsos primitivos, reacciones predecibles, errores aprovechables que puedes explotar con maestría y precisión. Todo lo que se ofrece aparentemente gratis, sin costo visible ni compromiso explícito, esconde invariablemente trampa potencial que conviene examinar cuidadosamente. Podría ser veneno disfrazado de medicina, podría ser deuda invisible acumulándose silenciosamente, podría ser vínculo de dependencia envuelto elegantemente en generosidad aparentemente desinteresada. Lo genuinamente valioso requiere siempre algún sacrificio para obtenerlo, y aceptar algo supuestamente gratis, sin cuestionamiento, no solo contamina tu percepción objetiva de ese objeto u oportunidad, sino que frecuentemente te coloca inadvertidamente en posición comprometida de sumisión y vulnerabilidad futura. La sombra proyectada por quienes te precedieron puede sofocarte tan efectivamente como cualquier adversario presente y activo.
Lo primero siempre parece más auténtico, más original, más grandioso ante ojos que valoran la novedad histórica, y quien viene después, por brillante que genuinamente sea, inevitablemente será comparado desfavorablemente, juzgado según estándares ajenos y frecuentemente percibido como eco lejano, copia inferior de lo que existió gloriosamente antes. Vivir permanentemente a la sombra de un legado heredado es vivir encadenado a expectativas externas, límites impuestos y comparaciones constantes que nunca podrás ganar en sus propios términos. En la mayoría de las situaciones conflictivas, los problemas no surgen espontáneamente de la nada, nacen casi invariablemente de la influencia determinante de una sola persona clave, un agitador hábilmente oculto, un envenenador sistemático de mentes, un líder informal que desde las sombras impulsa los disturbios visibles e incita efectivamente a otros a la acción. Atacar directamente a los peones visibles es completamente inútil, pérdida de tiempo y recursos, porque es exactamente como intentar matar a la serpiente cortándole únicamente la cola, cuando el veneno letal reside concentrado en la cabeza que sigue funcionando. El control basado en intimidación pura siempre es estructuralmente inestable, genera resistencia latente acumulándose y deseo de venganza esperando su momento de manifestación. El control emocional profundo, en cambio, el que se asienta sólidamente en el deseo genuino, el afecto cultivado, la admiración sincera, resulta infinitamente más poderoso y duradero, porque quien conquistas internamente no solo te obedece superficialmente, te sigue voluntariamente, te defiende activamente, te protege instintivamente, te idolatra emocionalmente. Una de las técnicas más desconcertantes del arsenal estratégico consiste en reflejar exactamente el comportamiento del otro como espejo psicológico. Los seres humanos poseen egos tan frágiles e inflados simultáneamente que cuando se ven reflejados sin distorsión, cuando toman conciencia directa de sus propias acciones y defectos, pierden completamente el control, porque inconscientemente no saben gestionar la imagen cruda y desnuda que se les devuelve sin el filtro habitual de la autoindulgencia. Por muy atractivo que parezca hablar entusiastamente de innovación radical y transformación revolucionaria, la realidad incómoda es que los seres humanos somos fundamentalmente criaturas de hábitos arraigados, y cualquier cambio que amenace los rituales establecidos y las certezas reconfortantes genera automáticamente resistencia significativa, temor instintivo y sabotaje activo o pasivo. El verdadero estratega no es quien llega arrogantemente destruyendo todo lo existente, es quien parece respetar genuinamente lo establecido, honrar las costumbres heredadas, valorar las tradiciones compartidas, mientras silenciosa y pacientemente moldea la realidad según sus propios intereses de largo plazo. La perfección aparente y constante tiene un efecto secundario invisible, pero potencialmente letal. Genera envidia corrosiva, resentimiento acumulativo, deseo secreto de destrucción por parte de quienes se sienten inadecuados en comparación. Nada irrita más profundamente a los seres humanos promedio que convivir prolongadamente con alguien que parece inalcanzable, invencible, impecable en todo momento y circunstancia. La envidia silenciosa es el veneno más potente que destruye más imperios y carreras que cualquier enemigo externo declarado y visible. El éxito mal gestionado emocionalmente se convierte inevitablemente en arrogancia visible. La victoria embriagadora se transforma gradualmente en orgullo ciego, y el orgullo descontrolado siembra silenciosa pero efectivamente las semillas de su propia destrucción futura. Innumerables líderes a lo largo de la historia, embriagados peligrosamente por su propia gloria momentánea,
no supieron reconocer cuándo detenerse prudentemente. Acumularon más enemigos de los que podían enfrentar simultáneamente, asumieron más riesgos de los que podían controlar razonablemente y cayeron inevitablemente desde alturas que parecían inexpugnables. Y llegamos a la revelación quizás más poderosa y trascendente de todas las que hemos explorado. Evita cristalizar en forma definida y predecible. En el momento preciso en que asumes una identidad fija públicamente conocida, en que permites ser etiquetado, clasificado, descifrado completamente, te vuelves automáticamente vulnerable, predecible, atacable por cualquiera que haya estudiado tus patrones. El verdadero poder reside en lo amorfo e indefinible, en quienes fluyen y se transforman constantemente, en quienes, como el agua, adoptan la forma del recipiente que los contiene sin perder jamás su esencia fundamental ni su capacidad de cambiar nuevamente. Si has llegado hasta este momento del recorrido, algo fundamental e irreversible ha cambiado en tu percepción del mundo que te rodea y de las dinámicas invisibles que lo gobiernan. Quizás, al mirar hacia atrás con esta nueva perspectiva, comprendas finalmente cuántas veces fuiste manipulado sin advertirlo. ¿Cuántas veces creíste tener opciones genuinas cuando en realidad alguien controlaba completamente el tablero desde las sombras? ¿Cuántas veces pensaste conquistar victorias propias cuando solo eras pieza funcional en el juego de alguien considerablemente más hábil y consciente que tú? Lo que estas leyes revelan no es simplemente un manual de estrategia para obtener ventajas, es un espejo sin compasión ni distorsión que refleja la naturaleza humana despojada de romanticismos reconfortantes e ilusiones protectoras. Si este contenido ha despertado algo significativo en ti, si sientes que tu perspectiva ha sido transformada permanentemente, entonces pulsa el botón de suscripción. Activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Y deja en los comentarios tu reflexión personal sobre cuál de estas leyes ha resonado más profundamente con tu experiencia vivida. ¿Cuál has visto aplicarse en tu entorno sin haberla reconocido conscientemente antes? ¿O cuál crees que representa el mayor desafío para implementar estratégicamente en tu propia vida? Maquiavelo, si pudiera susurrarte algo al oído en este preciso instante, probablemente articularía esto con claridad absoluta. El poder no corrompe genuinamente a nadie, únicamente revela con precisión quién eres realmente cuando nadie puede decirte que no, de lo que eres verdaderamente capaz cuando comprendes que el mundo es fundamentalmente una selva sofisticada, donde quienes no cazan terminan inexorablemente siendo cazados por otros más conscientes y preparados.